transferir sulfuro de hidrógeno, déjenme aceptar a esta persona que se acaba de conectar. Ok. Disuelto en agua a una corriente de aire en contacto, ¿ok? Dice, se supone que el solvente, que en este caso es agua, y el gas portador son imisibles y que el solvente no es volátil. Dice, en las condiciones actuales de operación, la composición del sulfuro de hidrógeno en la fase gaseosa a granel es del 1% mol, ¿sale? Y en la fase líquida es de 0.00006 porcentaje mol, o lo que son 112 miligramos de sulfuro por litro. Los coeficientes de transferencia de masa individuales son Kx 0.3 kilomol metro cuadrado segundo y Ky es 4.5 por 10 a la menos 3 kilomol metro cuadrado segundo. La temperatura es de 20 grados Celsius, son condiciones estándar, y la presión total del sistema es de 1.5 atmósferas, ¿sale? Me dice que la densidad del líquido es 992.3 a 20 grados Celsius, este problema, ¿sale? ¿Qué más nos dice? Se proporciona la línea de equilibrio. Bueno, esta línea de equilibrio ya la tenemos aquí. Es la que nos daba el problema, el mismo problema que nos dio la clase pasada. Este problema ya venía resuelto de donde yo saqué los datos. Lo único que hice fue con un programa, pues, tratar de sacar los valores más cercanos a prueba y error de ese gráfico que vimos la vez pasada. Entonces yo tomé unos valores. Va a cambiar un poquito si me equivoqué por ahí en algún punto, pero bueno. Simplemente sería aproximadamente esta misma línea para poder trabajar, que es la que nosotros tenemos aquí, ¿sale? Nos pide que tracemos el punto de operación y nos dice que determinemos M, el coeficiente de distribución de equilibrio, KG y KL. Yo en este caso, la clase pasada les dije cómo calcular M, pero realmente no la vamos a necesitar más adelante en el cálculo, por lo tanto, en la hoja de cálculo no la estaré calculando, aunque si ustedes la quieren calcular, se calcula como lo hicimos la clase pasada. Y me pide los coeficientes globales tanto para el gas como para el líquido, y me dice que determine las condiciones de interfase. Eso es lo que vimos la clase pasada. Entonces, en teoría, solamente existe esta línea que tenemos nosotros aquí, en esta parte, y nada más. Y los datos que nos da el problema. Es bien importante siempre colocar nuestra parte de datos. ¿Qué dato nos da el problema? Me dice que la densidad es 992, que la presión total es 1.5, me da la fracción líquida que es 0.0006, la fracción de gas que es 0.1, cuánto vale KY, KX, y bueno, nosotros aquí ya le agregamos pues el peso molecular del agua para lo que vamos a necesitar, ¿sale? Entonces, lo primero que se va a hacer es calcular CAL. ¿Recuerdan que nosotros la calculamos la clase pasada, ese CAL, que era multiplicar lo que era la densidad entre el peso molecular del agua por XA? Así es como se calculaba esa expresión. Entonces, simplemente nosotros lo que hacíamos era, pues, desarrollar la ecuación. En este caso voy a poner eso, ¿no? Que es la densidad entre el peso molecular del agua por XA, ¿sale? ¿Por qué la estoy multiplicando por 1000? Porque en nuestro gráfico originalmente, todos estos valores que están aquí están colocados como por 10 a la menos 3. Si yo no la multiplico por 1000, ¿qué va a pasar ahí? Me va a dar un valor que ni siquiera va a estar en mi gráfico. ¿Ves cómo manda el punto hasta acá? Porque no estoy respetando ese valor que es por 10 a la menos 3. Entonces lo que hago es simplemente recorrerla, porque aquí todos tienen valores enteros, pero hay que entender que todos estos están por 10 a la menos 3. Por esa razón, aquí hago ese cambio y multiplico por 1000 para que me quede el valor que voy a estar trabajando aquí en mi gráfica, ¿sale? Entonces, ya tengo el punto que yo les decía, era lo único que me interesaba. Ahora, el PA es simplemente multiplicar el porcentaje que tenemos de gas por la presión total del sistema. Entonces, para nuestro caso, va a ser 0.015 y eso no hay ningún problema, está igual aquí, ¿sale? Entonces, lo primero que hacemos es marcar ese punto. El punto lo tenemos ahí, ya está marcado. Ya tengo la curva de equilibrio, que en este caso no se me pidió calcularla, simplemente marco mi punto. Entonces yo decía, con ese punto se puede determinar el flux y todo lo demás, los coeficientes de transferencia globales, los individuales, bla, bla, bla. Aunque los individuales para este caso ya no los dieron, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es primero marcar este punto. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Se perdieron? Adelante, chavos.
¿O seguimos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, entonces sigamos. Ahora lo que vamos a hacer aquí, les dije, yo ya marqué mi punto, que es este que está aquí. Ahora, una cosa, cuando manejamos Excel, a veces es complicado. Vamos a decir, voy a quitar ese punto, lo voy a eliminar. Y cuando usamos Excel, a veces yo estoy usando este formato de líneas, ¿no? Simplemente es una línea, vamos aquí, cambiar tipo de gráfico, y tenemos un tipo de dispersión. En este caso, el que tenemos es este, ¿sale? Este que está ahí, ¿ok? Pues ahora, si yo quiero graficar ese punto, vamos a ver, vamos a clic derecho, vamos a seleccionar datos y vamos a decirle aquí que es el punto PA, ¿sale? Entonces vamos a graficar ese punto, colocamos el valor de X y colocamos el valor de Y, ¿ok? Ahí está. Listo, y vamos a aceptar y aceptar. Ahorita me lo puso porque yo ya tengo codificada la gráfica o ya la tengo arreglada. En algún momento puede ser que este punto no se vea. Si no se ve, lo que vas a hacer es lo siguiente, darle un clic aquí, le das clic derecho, le das cambiar tipo de gráfico de series, aquí está, y buscas al que no aparezca, porque por ejemplo, mira, supongamos que yo lo pusiese así. Eso pasó. Eso realmente pasa cuando tú haces un gráfico. No se ve el punto. Entonces lo que haces es darle clic aquí, selecciona cualquiera de los puntos, clic derecho, cambiar tipo de gráfico y te vas justo al que quieres mostrar. Entonces, en este caso, voy a decirle que ya no es dispersión lineal, sino que es una dispersión puntual. Aquí le ponemos ahí y le damos a aceptar. Y de esa manera ya va a mostrar el punto. No quiere decir que no se haya graficado. Sí se graficó, solamente que el tipo de gráfico era diferente. Entonces ahí se lo cambiamos y entonces ya tenemos este valor. ¿Qué es lo que sigue? Te decía yo, lo que vamos a hacer es con nuestra regla trazar una línea hasta este punto y trazar una línea hacia este punto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir, ¿de qué punto parto? Este punto es este punto, por lo tanto, estos valores yo los tengo aquí, son los mismos de arriba, no pasa nada. Ahora aquí, el valor de X se mantiene constante, por lo tanto, ese no va a cambiar. Y lo único que estoy haciendo yo aquí es aproximar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es seleccionar datos, agregar, vamos a ponerlo otra vez todo desde el inicio, asterisco, para que se entienda. Vamos a ir acá y le vamos a dar aquí, agregar los datos de X y los datos de Y, ¿ok? Y vamos a darle ahí y aceptar. Date cuenta que para este caso yo estoy colocando 0.02915. En el problema que resolvimos en la clase pasada, a ojo de buen cubero decíamos era 0.029. Pero aquí lo que yo quiero es asegurarme que esté sobre mi curva de equilibrio. Entonces yo lo que hice fue simplemente echarle más numeritos hasta que para mí se toca ese punto. Entonces yo lo que hice es, y eso ya depende, o sea, tú puedes haber dejado 0.29 sin ningún problema. Pero yo sí soy extra mamón, quiero que exactamente quede en el punto, porque estoy revisando que realmente toque mi curva de equilibrio. Aunque 0.029 podría ser aceptable, pero pues hagamos un trabajo más fino, ¿no? Con unos resultados un poquito lo más reales que se puedan, ¿no? Entonces ya está. Ahora yo no quiero que se vea así, lo que yo te decía, ¿no? Entonces vamos a darle un clic acá, a cambiar el tipo de gráfico, obviamente la de color morado, P asterisco, y le voy a decir que me la ponga de esta manera lineal, ¿sale? Lineal, ahí está. Listo, ahí queda, pero pues para mí se ve feo, ¿no? Entonces vamos a poner clic derecho aquí, vamos a decirle aquí contorno, le puedo cambiar el color, un color naranjita, y le podemos decir que ponga una línea punteada, ¿no? Ahí está. Y ya aquí tú puedes ponerle más gruesa, más delgada, eso pues ya va a ser a gusto de cada uno de ustedes. A mí me gusta ponerla así porque el punto de interés es este. Lo demás es simplemente datos que se obtienen de la gráfica, ¿no? Entonces ahí está. Aquí ves que a lo mejor no está tocando, pero cuando era puntual sí marcaba el punto hasta ahí. De momento solamente la voy a dejar punteada. Y ahora yo sé que el valor de P asterisco es 0.02915 por tanteos. Yo fui aproximando hasta que tocó la curva, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer para este lado, ¿sale? Tenemos que trazar una línea para acá y tocar la curva de equilibrio. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente repetir los valores de este punto. ¿Por qué? Porque sigue siendo el punto de partida. Entonces, estos valores y estos valores van a ser los mismos porque están sobre la línea, ¿sabes? Sobre el punto.
Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar ahora es el valor, ¿de quién? De X, y ya no el valor de Y. Entonces, en este caso, la presión va a ser 0.015 y 0.015. Lo único que va a hacer es encontrar el valor de X. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a poner un valor que se aproxime más o menos a ese valor. Entonces ya más o menos yo lo aproximaba, ¿no? En este caso lo puedo calcular también matemáticamente hablando. O sea, hacemos un despeje como el que hicimos la vez pasada y resolvemos. Pero otra cosa es simplemente irme de aquí para acá y es aproximadamente 1.7. Aquí, si te das cuenta, yo lo recalculé al final de mis cálculos porque ya tenía la fórmula para recalcularlo, pero prácticamente es 1.7 y hasta ahí no habría ningún problema. Entonces, lo que hacemos aquí es simplemente seleccionar datos y vamos a agregar la línea, ¿sale? Agregamos la línea, aquí yo la puse un poquito más delgadita, vamos a ponerla un poquito más gruesa. En ahí está, ¿sale? Déjenme admitir a la persona que está esperando. Ahí está. Bien, entonces ahora nosotros ya tenemos esas dos líneas, ya tenemos las líneas que te había comentado en clase. En la teoría, el punto estaba por la parte de arriba, no pasa nada, es exactamente lo mismo arriba abajo, es el mismo método. Entonces trazamos la línea para acá y trazamos la línea para acá. Aquí tenemos PA asterisco y aquí tenemos CAL asterisco. Y hasta ahí ya no vamos a hacer nada, ya tenemos nuestros valores, ¿ok? Bien. Ahora nos dicen que nosotros debemos de encontrar la constante de Henry. Entonces, déjame cambiar de ventana, más H entre KL. Es como se calcula el KG. Y después, para calcular el KL, es básicamente lo mismo. Este que está dividiendo pasa multiplicando y el que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, KL es igual a 1 entre H por KG más, aquí hay que quitar esta H, a mí se me pasó, entre 1 entre KL. Ese sería para hacerlo rápido en la hoja de cálculo y de esa manera yo tendría el KG y el KL, ¿vale? Y después, para calcular pues el KG y el KL también tendríamos estas ecuaciones que tenemos aquí, siempre y cuando conociéramos los coeficientes globales, ¿te acuerdas? Después de ahí lo único que hacía falta es calcular el flux, y el flux lo podíamos usar tanto como con la KG mayúscula, con la KG minúscula. Entonces, esta es la ecuación para el flux, para la parte del gas, y esta es la ecuación para la parte del líquido. Y recordando que deben de ser más o menos iguales o simplemente iguales. En la hoja de cálculo deben de ser exactamente iguales porque se supone que ahí no estamos omitiendo datos. Calculamos el flux y después, mediante despeje de estas mismas ecuaciones, despejábamos las condiciones de interfaz. Y ya con eso tendríamos el problema resuelto. Entonces vamos a ver ahora en la plantilla cómo lo hacemos. Si alguien se perdió o tiene dudas, díganme, no hay problema. Lo repetimos las veces que sean necesarias, con tal de que quede lo más claro que se pueda este problema. ¿Ok? Bien. Entonces, teníamos la fórmula de cómo calculamos nosotros el KG. Y bueno, calculamos KG con la expresión dada, ¿vale? Que acuérdate que era KY entre la presión. Entonces ahí tengo el KG. Listo, con sus unidades correspondientes. Tenemos el KL, que era básicamente el KX entre CL, que el CL está ahí, y el KX está aquí. Y bueno, y resolvemos, ¿no? Y después con las ecuaciones que teníamos, que te decía, 1 entre KG es, bueno, 1 entre KG es igual a esto, ¿no? Entonces despejábamos el KG y me quedaba, KG mayúscula es igual a 1 entre KG más H entre KL. Es justo lo que tenemos ahí en esa expresión, es lo que tenemos aquí. Y simplemente hacemos los cálculos correspondientes y resolvemos. Tenemos la KG mayúscula. Lo mismo para KL. KL iba a ser 1 entre 1 por H por KG más 1 entre KL. Entonces, de esa manera teníamos la KL mayúscula. Listo. Y después poníamos la ecuación del flux. Acuérdate que era KG por la diferencia que íbamos a multiplicar y nos daba la del gas. Y luego teníamos la misma, pero para el líquido con sus condiciones a tratar. Y vemos en nuestro cálculo que ambos cálculos son correctos. ¿Por qué? Porque son iguales. El flux debe de ser igual tanto para el líquido como para el gas. Entonces, en este caso, ya comprobamos que es correcto. Y ahora nosotros, la línea
que va de aquí hacia acá tiene que ser la ecuación menos KL entre KG, pero minúsculas, porque se trata de las condiciones de interfase. Lo voy a dejar aquí un poquito como pausado, porque nosotros en la hoja de cálculo despejamos la ecuación para calcular estas dos. Esta es la presión en la interfase, que sería la que esté más o menos por aquí, y sea, o la concentración en la interfase, que sería más o menos ahí mismo, en ese punto. Entonces, voy a regresar por último, ya no se preocupen, por último, voy a regresar otra vez a nuestro cálculo que hicimos en el PDF, y para que nos quede claro, porque aquí les voy a enseñar otra forma de calcular esto, que es ya más maña, para no estar haciendo despejes y por aproximaciones. Entonces, vamos a ver a la unidad. Por último, habíamos dicho que para calcular las condiciones de interfase era esta expresión que está aquí. Si la ves, NA es igual a K mayúscula G, PA menos PI, y despejamos PI, que es lo que me interesa. Hacemos el despeje y llegamos a esta ecuación. Y con esta ecuación yo calculo el PI. Y ya nada más metería yo esto a mi hoja de cálculo, sustituyo los valores y obtendría el valor del PAI. ¿Sale? Y hacemos lo mismo con la parte líquida y despejamos CALI, ¿sale? Entonces despejamos y nos quedaría esta expresión. Sustituyo todos estos valores en mi hoja de cálculo y me va a dar este valor aproximado. Ahora, eso es haciéndolo con los cálculos correspondientes, ¿ok? Entonces ya de ahí tendré yo el problema resuelto, no pasa nada. Bien, vamos ahora entonces a ver la parte de la hoja de cálculo. ¿Qué podríamos hacer y qué no podríamos hacer? Ambos casos son admisibles, no pasa nada. O sea, si tú lo haces despejando como lo hice yo hace un rato, porque podías hacerlo, está bien, pero hay momentos en los que no se puede hacer. Entonces, para este caso, regresando aquí a la hoja de cálculo, lo que yo hice es calcular la pendiente. Y te decía, es menos KL entre KG. Entonces yo ya tengo aquí mi K minúscula L y mi KG. Obviamente uno de los dos tiene que ser negativo para que el resultado sea negativo. Nada más presta atención. Para este caso, solamente para este caso, hice una división de KL entre KG y tuve que dividir entre 1000. ¿Sale? ¿Por qué dividí entre 1000? Porque si no divido entre 1000, pasa lo siguiente. Me voy a quitar la división entre 1000 y voy a decirle acá que me grafique esta, porque esa es la que me interesa, la interfase. Vamos a seleccionar datos y voy a agregar. Aquí le voy a poner interfase para no confundirme. Vamos a seleccionar estos datos, este de aquí y este de aquí. Y vamos a darle a aceptar y aceptar. ¿Ya vieron? Esa línea verde sale con esta forma. ¿Por qué? Porque estaba buscando los valores interpretados a cuando trabajábamos por 10 a la menos 3. Acuérdate que mi base de aquí está por 10 a la menos 3. Por esa razón, debo yo hacer esta corrección aquí. Y dividía yo entre 1000 para poder tener esa línea correcta, ¿sale? Entonces, esa es la pendiente real del problema bajo estas condiciones. Y si no, para que no tengas ningún problema, pon todos estos aquí en términos por 10 a la menos 3 y no hay ningún problema, ¿sale? Bueno, en este caso queda así. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hicimos aquí? Ojo, yo te dije que este punto sigue siendo este punto que está aquí, pero como yo ya tengo la pendiente, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a dar el lujo de hacerles perder tiempo y ponerles unas ecuaciones aquí. Ahorita voy a ir a una plantilla de Word. Déjenme dejar de compartir esto y compartirles la plantilla en Word. Porque todo lo que es procesos de separación, diseño de equipo, bla, 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 todo tiene que ver con la ecuación de la línea. Entonces, si sabemos la ecuación de la línea, ya estamos por encima de todos los demás. ¿Vale? Bien. Entonces les decía yo, ahí es bien importante conocer el punto pendiente. Entonces, vamos acá. Tenemos una expresión aquí, nosotros, que debemos conocer ya fundamentalmente. Voy a insertar una ecuación, ahorita la hago más grande, nada más déjenme insertar la ecuación. Nos dice que la ecuación de la línea es igual a y por mx más b, ¿ok? Yo conozco un punto, y ese punto es PA y CAL. Lo conozco, es el punto que conozco. Entonces, tengo un valor X y tengo un valor Y. Para poder hacer aproximaciones en mi ecuación o en mi cálculo, yo tengo que usar la fórmula de punto pendiente.
Yo sé que saben que la pendiente, vamos a ponerle aquí, insertar ecuación, la pendiente es igual, y eso ya te lo debes de saber porque se va a estar ocupando todo el tiempo. En este caso va a ser Y2, ahorita lo hago más grande, ustedes disculpen si no se ve. Y2 menos Y1, esa es la expresión para la pendiente. Y2 menos Y1. Y luego abajo es X2 menos X1, esa es la ecuación de la pendiente, siempre va a ser así, ¿sale? Menos X1. Esa sería la ecuación, pues, para la pendiente. Y ustedes van a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Eso lo vi en mi clase de álgebra. Sí, pero si no sabes nada de esto es donde empiezan los problemas más adelante. Porque es esto mismo, solamente se le cambió el nombre. Haz de cuenta, hace un rato, esta era PA y esta es CAL, pero sigue siendo otra vez la ecuación de la recta. Y ahora yo tengo que trazar una línea desde el punto marcado hasta la condición de interfase con la pendiente. Yo ya conozco la pendiente. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Lo que me hace falta a mí para poder trazar una línea desde el punto es saber cuánto vale B. Esa es mi situación. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es calcular cuánto vale B. Suena tonto, pero es así. Entonces, B es igual, la despejamos. Esto que está sumando pasa del otro restando, va a ser Y menos M por X, ¿sale? ¿Qué cosa es M en mi trabajo? Esto es KL entre KG para este caso. Entonces, de esa manera voy a encontrar yo B. Y ya con esto, yo puedo trazar una línea. ¿Por qué? Lo que hago es proponer valores de X, ya tengo cuánto vale B, y proponiendo valores de X voy a obtener los valores de Y y generar una línea. Entonces, cuando te digo yo que los procesos de separación y todo lo demás siempre van a ser esa ecuación, y esa ecuación va a tener muchos nombres, porque va a tener muchas formas, pero sigue siendo la misma. Si entiendes este concepto, ya no tienes ningún problema para lo que sigue. Entonces, entendamos esto, es la línea y es la pendiente. Entonces, como yo tengo un punto y tengo la pendiente, este va a ser PA y este va a ser CAL. La pendiente es KL entre KG. Hago las multiplicaciones y obtengo B. Después regreso a esta ecuación y ya puedo proponer más puntos en mi tabla, ¿ok? Entonces, ahora sí, dicho esto, voy a regresar a la parte de la hoja de cálculo para que nos quede un poquito más claro qué es lo que estamos trabajando. Y espero no se me pierda. Vamos aquí, aquí, aquí. Bien, estamos en la hoja de cálculo. Ahora, ¿qué te dije yo? Tengo una ecuación y tengo un punto y la pendiente. Entonces, para poder saber dónde van a quedar mis condiciones de interfase, lo que voy a hacer es proponer valores ¿de quién? De X. ¿Y qué va a estar aquí? La ecuación de la recta. Y es igual a M por X más B. ¿Sale? A estas B, esta es la pendiente y este es X, el valor que estoy yo proponiendo. ¿Sale? Ahora, aquí en mis datos calculados, yo calculé B. ¿Te acuerdas que te dije? Eso ahora iba a ser el valor de Y menos M por X. ¿Cuál era el valor de Y? El valor de Y, pues sigue siendo, en este caso, el PA que nosotros estamos trabajando, ¿sale? El PA que nosotros estamos trabajando es el que estamos ocupando. Los agarré de aquí, pero son estos mismos que están aquí. Sería este PA, que es este que está aquí, y luego el CAL, que sería este que está aquí, y la pendiente es esta, ¿sale? Entonces ya de esa manera conozco B de mi línea, ¿sale? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Digo, aquí yo me vi muy pro porque no me gusta poner tantos espacios, pero pues también podríamos proponer otras cosas y no pasa nada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es copiar esta ecuación, control C, y control Z, vamos a darle enter y la voy a pegar aquí en esta celda, ¿ok? Ahí no pasa nada, me va a dar el mismo valor porque te está tomando los valores de abajo. Lo que hacemos aquí, yo hice 2 porque para mí no es fácil tomar los dos extremos, pero no pasa nada. Aquí tendría yo que proponer otro valor, vamos a ponerle 2.5. Aquí le voy a poner 2, si tú quieres, y listo, ¿no? Entonces aquí vamos a completar mi tabla. Ya no me gusta hacer tantas tablas, pero, o tan grandes las tablas, solamente los dos extremos, pero pues al final se puede, ¿no? Entonces vamos acá, y ahora mi valor de X va a ser este, mi valor de B va a ser fijo, por lo tanto tendría yo que dejarlo fijo en esa parte. ¿Qué otro valor es fijo? La pendiente es fija también. Ahí ponemos, listo.
Y de esa manera nosotros ya tenemos esta expresión acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Para mantenerla simplemente arrastramos, ¿no? Ahí está, listo. Y de esa manera nosotros estamos aproximándonos. Aquí, la verdad, se ve en este valor un poco más cerca, porque pues ya es casi casi 2 el valor anterior. Cuando se aparezcan cosas así de que empiezan a poner exponenciales, te vas a generar, ¿sale? Y bueno, ahí tenemos los valores. Como verás, no son iguales, si hay un pequeño cambio. Al final, este sí está tocando la parte de equilibrio, la otra no. Los datos de la interfase son los que tenemos nosotros al final. Donde se toca este punto, lo que me interesa es la interfase. Por lo tanto, CALI es 1.97 y PAI es 0.01742. Esos son los valores reales que nosotros vamos a tener en este problema. Ahora, usando las ecuaciones, yo encontré estos valores. Date cuenta que no distan mucho porque PAI es 0.1660 con los cálculos. Y entonces aquí me dice que el PAI es 0.017. O sea, si yo redondeo, esto es 0.17 o 0.017. Por el CALI me dice que es 1.97 aquí, y aquí me dice que es 1.976137. Entonces, no hay problema, pero vamos a ver aquí por qué yo decidí mejor trabajarlo así y trazar mi pendiente y hacer mi línea. Entonces, vamos a copiar estos valores aquí. Lo voy a copiar de este lado. Y ahora voy a ponerle aquí. Aquí no te preocupes, si te haces eso, lo borras y le dices que este es igual a este que está aquí. Listo. Ahora, en la parte de abajo vamos a tener estos valores. Entonces, este va a ser igual a este que tengo aquí. Y este va a ser igual a este que tengo aquí. Esos son los datos calculados con mis ecuaciones. Obviamente, también debes de tener en cuenta que posiblemente cuando yo recalculé la curva de equilibrio, posiblemente me equivoqué en algún valor. Entonces, este sería como que los que nos hace los cálculos. Entonces, vamos a ver aquí, seleccionar datos, vamos a agregar y vamos a ponerle inter 2, ¿no? De interfase. Vamos a seleccionar esto aquí y esto aquí. Y vamos a tener otra línea. Y aceptar. Ahora, obviamente, ¿vistes cómo cambia esta situación? Vamos a cambiar el tipo de gráfico porque yo quiero que sea una línea. Y vamos a ponerle esta que está aquí. Aceptar. En primera me da un error muy grande, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué pasó ahí, profe? ¿No? Pues lo que pasó aquí es que nosotros estamos tomando mal este valor, que es este que está aquí. ¿Ya vistes? Entonces, aquí, posiblemente, aquí como está, pues posiblemente, te digo, algún error al momento de tomar los datos, porque acuérdate que el original es el que está en tu documento. Entonces habría que hacer la curva de equilibrio muy, muy, muy bien para que nosotros tengamos un valor más correcto, o sea, que nosotros calculemos desde el inicio la curva de equilibrio y de esa manera ajustamos, ¿ok? Ahora, vamos a ver cuál es la pendiente para esta línea. Esto es igual, vamos a ponerle pendiente. Vamos a ver, primero van los valores de Y y luego los de X. Ok. Y mira, me dice que es menos 0.0012, mientras que yo calculé, en este caso, si quieres verlo igual, formato de celdas, general, aceptar, menos 0.0018. Y este KG y el KL son exactamente los que calculamos, ¿eh? Y esto que tenemos aquí es lo que hicimos recalculando. Entonces, sí hay un error grande. ¿Qué Posiblemente, te digo, cuando yo hice la reconversión de los datos de la figura, eso me pude haber equivocado. Por ahí a lo mejor el puntito era más abajo, este puntito era más arriba, este más para allá, y posiblemente que eso fue lo que ocasionó que me equivocara. Aún así, me justifico yo haciendo esta línea y recalculando correctamente con los valores que acabo de calcular aquí, ¿sale? Entonces ajusto mi línea y para mí los reales son los de la línea verde y no los de la línea azul que se hicieron haciendo despejes, ¿sale? Pero todo basado en la línea que yo tengo aquí. Entonces, para no confundirte y lo haces así gráficamente, nos quedamos con la verde. Y obviamente una vez que toques esos valores, pues ya podrías tú decir cuánto vale las condiciones de interfase. Entonces, en este caso, es 1.97 y 0.01742 las condiciones de interfase. Y ya con eso puedes
dar por terminado el problema. Entonces, pequeñas cositas, en este caso sí hay mucho error, porque te digo, es un cálculo o una gráfica que se rediseñó de una imagen que teníamos. Entonces, lo mejor sería buscar el equilibrio del sulfuro de hidrógeno con su mezcla aire y agua, a obtener los datos, hacer la gráfica, tanto para la concentración como para la presión, y ya con eso tendríamos un valor más real, ajustamos nuestras gráficas, ya no la dejamos que todo esto expresado por 10 a la menos 3, sino que ya realmente los valores estén expresados como por 10 a la menos 3, y entonces tendríamos un valor. Aún así, el error más o menos rondará como del 10% o el 8%, o sea, no hay tanto error en esta parte. Traté de que fuera lo más fino posible, pero bueno, la intención es ver cómo se hace el cálculo. Entonces, en resumen, es marcar un punto, de ese punto nos vamos hacia los extremos y obtenemos PA asterisco y CAL asterisco. Y después de ahí, con nuestras ecuaciones, calculamos todo lo demás. Una vez que obtengamos la pendiente, trazamos la pendiente a partir de la formulación punto pendiente, como les explicaba hace un rato, y con eso trazamos esa línea. Y donde toque, esas van a ser mis condiciones de interfase. Y listo. Y eso me va a servir para calcular los KG, los KI, los KL, porque vamos a suponer que sí conocemos el flujo, que sería NA. Y si me dice NA es igual a KG que multiplica PAI menos PA o PA menos PAI, entonces de esa ecuación yo ya debo de conocer mis condiciones de interfase, que sería el PAI. Yo ya debo de conocer el PA y conozco el flux. Entonces, despejando la ecuación para el KG, yo ya tengo un KG. Y ya después convierto los KG entre ellos con las fórmulas que te di y listo, tenemos los coeficientes de transferencia de masa. Y con eso se puede trabajar más fácil. ¿Para qué yo requiero los coeficientes de transferencia de masa? Porque dice, este güey cómo chinga con los coeficientes. Mira, cuando se trabaja con columnas, se pide calcular el número de elementos de transmisión y la altura del elemento de transmisión. Lo que se hace es calcular la altura de funcionamiento de la torre. Lo van a ver más adelante en procesos 1, procesos 2. A la altura le vamos a denominar Z. Y entonces Z va a ser igual al HOG por el NOG, donde el HOG, que es la altura del elemento de transmisión, eso va a ser simplemente lo que es la corriente de gas, que sería un valor, es un balance, la corriente de gas entre el calle A. Y entonces cuando tú dices, es un calle A o un KGA o un KXA, entonces es ahí donde tú necesitas ese coeficiente para poder determinar la altura de esa columna. Y se hace con este método que estás viendo, entre algunos otros. Hay otras ecuaciones también, hay correlaciones empíricas también, siempre y cuando conozcas la corriente líquida, la corriente de gas y muchas otras más que espero alcancemos a ver, y se puede trabajar con ellas. Lo que importa es calcular el K. Para el caso más común sería calcular el KG minúscula. En este caso me lo dio el problema, pero en un caso muy particular sería calcular este KY, K minúscula Y. Y la letra A es del tipo de empaque que esté trabajando esa columna. Entonces tú ya tienes un KYA y tienes una corriente de gas con unidades de área, hace la división, te quedan unidades de metros o pies, y después el número de elementos de transmisión es sacar el área bajo la curva de lo que estemos trabajando, se multiplican y eso nos da la altura aproximada de funcionamiento de la torre. Y después, pues ya quieres calcular la altura real, calculamos el número de etapas que va a tener esa columna y agregamos una etapa por arriba y una etapa por abajo para tener la altura real de la torre. Entonces, por eso son importantes los coeficientes, y eso nada más hablando de columnas de destilación. Para el diseño de reactores, tanques de almacenamiento, tanques a presión, también es necesario conocer las condiciones de los coeficientes de transferencia de masa, o ver qué tan resistentes a la presión son, entre otras cosas. Todos estos datos son importantes para diseño, y lo que estamos viendo acá son datos para poder hacer diseño de equipos, ¿sale? No nada más ir a trabajar, a picarle a los medidores y lo demás, sino que también seamos capaces de diseñar, porque si no hay chamba, el diseño también es una opción. Se paga muy bien a quien sabe diseñar bien. Ustedes no lo construyen, lógicamente, pero ustedes lo diseñan. Y el mecánico es quien se encarga, pues, de realizar o llevar a la realidad sus cálculos, ¿no? Entonces, así es como se maneja. Por eso es importante conocer los coeficientes de transferencia de masa. Apenas estamos empezando. Yo sé que es complejo, es muy complejo, pero una vez que le agarras la onda, tienes tus hojas de cálculo, pues ahora sí que te la Pérez Prado, cualquiera que te quiera poner una cosa así.
Entonces, ¿alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí, chicos? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió? Adelante, los escucho. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. En la última M que calculó, Ujú. es lo mismo que la menos KL sobre, bueno, por KG, ¿no? Entonces, la que tiene el margen de error es la calculada. O sea, esto porque no se hizo la curva, ¿no? Bueno, primero porque nosotros no hicimos la curva, ese tiene un margen de error, y aparte la curva que yo te estoy presentando tiene un error más o menos del 10%. Pero esa M que tú me mencionas, la M, déjame mostrarte en el PDF, permíteme tantito. Esa M es completamente diferente a la H o a la menos KL entre KG, no es la misma, ¿sale? Déjame te muestro, permíteme. Vamos aquí, ventana, unidad 3. Bien. Ok, déjame ver. Aquí ya estamos. Ahí se ve, ¿no? Bien, entonces nosotros queríamos nosotros ver esta M, es la que me dices, ¿no? Me dices, oiga, profe, es que esa M que tiene ahí, ¿qué show? Dice aquí, dice, M es el coeficiente de distribución de equilibrio que no tiene dimensiones. Entonces, básicamente, esta M es de la curva de equilibrio, ¿sale? ¿Estamos o no estamos? Sí, sí, sí. Y se calcula de esa manera. Entonces, una pendiente de la curva de equilibrio. Si te das cuenta, la que te presenté es casi recta, ¿ok? Pero sucede una situación cuando bueno, la gráfica, el equilibrio ya no es recta. Y entonces te va a aparecer una M' y una M bi'prima. O sea, es casi una curva. Y dirías tú, oiga, profesor, pero me dijo que era M. Sí, sí es M, pero ¿qué crees? Justo, a ver si tengo una por acá, por ejemplo, para ver esta, ¿no? Esta no es lineal, lo alcanzas a ver, ¿no? Se ve que esta no es lineal. Entonces, mira, aquí tienes una M' y aquí tienes otra M'. Aquí no la puso, pero realmente es una pendiente, es la pendiente de esta curva. Pero ¿qué crees? No es la pendiente exactamente de la curva como tal, sino de la sección de la curva que tú estés trabajando. ¿Por qué? Si yo agarro y le pongo en Excel a esta curva, ¿qué crees que me dé de resultado como pendiente? Me va a dar un polinomio, ¿no? Algo que te va a decir 2.75 por m a la 2 más 3.6 por x más 23. Y dices, no manches, ¿a poco vas a usar esa ecuación? Está más compleja, ¿no? Se puede, pero es más compleja. Cuando hablamos de coeficientes de transferencia de masa, hacemos alusión a esta y a esta. Entonces, la pendiente, ¿cuál va a ser? Justo este punto donde están las líneas, aquí este punto con este punto. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Tratando de hacer lineal todo el proceso. Entonces, no voy a sacar la pendiente de esta curvilla, sino que voy a sacar la pendiente de este punto y este punto para tratar de tener un sistema lo más ideal posible, ¿sale? Y entonces esa M que tú me estás preguntando es la de la curva de equilibrio. Pero en este caso, a diferencia de este caso que te acabo de mostrar, ¿qué crees? Como esta es lineal, o es más lineal, al menos en la sección que estamos trabajando de aquí a acá, la M se mantiene pendiente, constante, ¿estás de acuerdo? Porque casi es una recta. Entonces yo puedo usar una sola M como lo calculamos hace un rato. O sea, digo la M para este caso, pues es esta M que tengo aquí y se calcula de esta manera y ya está. En el caso que sigue, sí tendría que tener mucho cuidado de qué lado estoy trabajando y ya calculo la M prima o la M bi'prima. En este caso, esta M, como te estoy diciendo, no la podrías calcular como lo hicimos hace un rato. Tendrías que sacar cuánto es este punto y cuánto es este punto, pero para eso es importante determinar, en este caso, las condiciones de equilibrio, ¿ok? Se hacen unas adecuaciones, no te preocupes, vamos a verlo más adelante. Pero esa sería la pendiente. Entonces, M, para que nos quede claro, esa M que ustedes vieron, es la pendiente de la curva de equilibrio, ¿sale? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, profe. Entonces, esa M prima es para cuando no es lineal, ¿no? Por así Pero decirlo. no es lineal. Sí, exacto. Y la otra M, la de la que se calcula con la H, esa se puede ocupar cuando el Es proceso lineal. es lineal, ¿no? Así es. Ah, Ujú. ok. Sí, sí, sí. Gracias, Y profe.
voy a tratar de ponerles más ejemplos con esto, porque sí, en lo que es absorción, no siempre son rectas. Ahí se trabaja con relaciones molares, no con fracciones molares. ¿A qué se busca con la relación molar? La relación molar se busca que la curva se haga más recta, pero desafortunadamente no siempre se hace recta, entonces ahí tenemos un problema. Y en el caso de absorción, ahí ya ni te cuento, las isotermas de Lagmure son otra cosa completamente diferente y nunca son rectas, o la mayoría no son rectas, hay un problema. Pero sí, es importante en esta materia definir bien qué cosas son las M's y qué cosas son las otras, ¿no? Por ejemplo, la pendiente que me mencionabas, esta de menos KX entre KY o KG entre KL, o la diferencia que estemos trabajando, siempre va a ser alusión de tu punto de interés hacia la interfase, hacia la curva de equilibrio. Esta siempre va a ser esta expresión. Y la otra siempre va a ser la de la curva. Solamente tenemos dos, curva y línea. Entonces, una tiene que ser forzosamente la de la curva. Cuando ves una diferente al menos kx entre el ky o el kl o viceversa, siempre va a ser la de la curva de equilibrio, ¿sale? Pero ojo, entre los puntos de interés, no de toda la curva, porque si no te metes en problemas y ya te metes en un polinomio grado 2, grado 3, grado 5, hasta grado 6 podría ser el polinomio de ajuste. Entonces siempre va a ser entre los dos puntos para que no te confundas, ¿sale? ¿Va? Sí, Bueno, profe, gracias. si no hay muchas dudas, ya saben que en el examen salen un montón, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? El problema primario, no me quiero ir rápido por la situación, ¿no? O sea, podríamos ver muchos en una sola clase, pero se trata que entiendan, y aparte la disposición de todo lo que pasa en la universidad, pues nos dice que prácticamente el entendido era que nosotros viéramos un repaso de lo que ya vimos, pero vamos, ya nos atrasamos, y si seguimos viendo otra vez difusión y bla, 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 nos vamos a echar otro mes con difusión y no vamos a avanzar. Se trata de que avancemos. Y como te digo, no les estoy pidiendo nada, solamente lo que sí les pido es pregunten lo que no entiendan, ¿no? Y si ya volvemos a clase, ahí lo explicamos todavía con más paciencia, ¿no? Y ya yo les imprimo una hoja y ustedes ya llevan su hojita y llevan sus reglas, y bueno, lo hacemos más físicamente, ¿no? A veces a lo mejor explicarte una hoja de Excel sería mejor grabarte un video tutorial y darle acá y le haces así, ya sabes, es más fácil, ¿no? O en clase hacerlo a mano, que yo recomiendo que mejor se haga en la computadora. Pero bueno, ¿alguien más tiene dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una duda, Sí. y es en Na del gas y del líquido, ¿por qué una está a la -3 y la otra a la -6? Y en el resultado final de CA, Ujú. en su documento está por 10 a la -3, creo, ajá. Y aquí solo es 1.97. Ajá, sí, mira, posiblemente me estoy equivocando en algún punto. Acuérdate que mi gráfica está en por 10 a la -3, entonces cualquier cosita que yo no cambie, me lo avienta para allá. Por ejemplo, la que dices en el gas, ¿no? Tiene por 10 a la -3, a la -6, ¿no? Entonces, si yo divido entre 1000, que es lo que te digo, el error que está aquí, pues me va a dar el resultado correcto igual al de la parte de abajo. Entonces, son cositas ahí porque los valores están en por 10 a la -3. En la hoja de cálculo, si tú te das cuenta, estamos tomando los valores reales, o sea, en la hoja de cálculo, en el PDF. En el PDF, como lo estoy resolviendo, es considerando los valores por 10 a la -3. Aquí me da valores, cuando yo hago los cálculos en la hoja de cálculo, me dice valores, pero como los ves aquí, 0.2, y en la computadora aquí asume que el valor es 0.2. No me está diciendo por 10 a la -3, ¿me entiendes? Entonces, en ese caso, ahí hay un error. Entonces, tendría yo que corregir en alguna de las partes de la expresión para que el flux dé lo mismo. Entonces, el error es de 1000, como yo te decía hace un rato, ¿sale? Entonces, eso es multiplicarlo o dividirlo entre 1000 por la situación. En este caso sería multiplicarlo, no dividirlo, por 1000. Y digo, ese error, ya viste que ahí te dan los valores iguales. El error es por los datos que estamos tomando de los calculados, porque los calculados que están aquí no me están diciendo por 10 a la -3, ¿sale? Esa es la situación. Por eso es que estoy, pero ya viste que si lo pongo así, es correcto. ¿Sí? ¿O no? Aquí, gracias. ¿Sí?
Mira, para que no te me confundas, no estemos en problemas, guíate con el PDF, ¿sale? Guíate con el PDF, trata de resolverlo con la imagen que ya tienes ahí, o sea, no la que yo rediseñé aquí, sino con la imagen, y ya vete viendo en tu imagen, a ver, si yo subo una línea para acá, subo otra para acá, me dan tantos valores, sustituye tus valores, agarra tus valores reales de por 10 a la menos 3 en la concentración, y vas a ver que el resultado te da exactamente igual, sin ningún problema, ¿vale? Ok, gracias. Si no se preocupen, si hay dudas, volvemos a ver el PDF, ya sea hoy si quieren, o la siguiente clase. El chiste es que no se me pierdan, porque sí te digo, sí es complejo, pero son métodos gráficos, desafortunadamente. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Preguntas, chavos. Dudas. Bueno, yo les pregunto entonces a ustedes ahora. ¿Están de acuerdo con que sigamos adelante con el curso o quieren que repasemos lo ya visto para las siguientes clases? Yo creo que es mejor seguir con el curso. Ok, ¿los demás qué dicen? Bueno, creo que ni están. Yo creo que también voto por eso, seguir. Ok, muy bien. Miren, lo único que yo les voy a pedir de favor, que de hecho es más cuestión de ustedes que de nosotros, ¿verdad? Ustedes son los que tienen el mayor interés. Cada que suba yo los documentos, échenle una leída. Yo entiendo que no nada más es mi materia. Sé que mi materia es una de las más complejas en estos temas que pueden ver. Otras son más fáciles, otras más complejas. Esta es compleja. Entonces sí les pido, dense unos 10 minutos, 5 minutos, den una leída. No se queden media hora, una hora leyendo un documento. No, den una leída superficial y van a salir dudas. Entonces, guárdate esas dudas. Cuando estemos en clase, tratamos de explicarlas y resolverlas acá. Digo, no es difícil, la neta no es difícil, ¿eh? Pero sí, me acuerdo cuando yo era estudiante, de repente sí me costaba mucho estos temas, me costaba aprenderlos hasta que me di cuenta que no. Pero bueno, entonces el único favor que les voy a pedir, lean los documentos, ya la unidad 3 está arriba, hay que leerla, tiene mucho texto. Vayan, no lo lean todo, por ejemplo, ahorita lean el problema número 2. El problema número 2 lo vemos con calma en la siguiente clase. Lo vamos a ver otra vez cómo se resuelve en el PDF y vamos a ver también cómo se resuelve en la hoja de cálculo. Y después vamos a ver otros dos problemitas que originalmente yo hubiese dejado de tarea, pero vamos a ver ese caso de las M's que decía la compañera, qué pasa con eso, cómo las tomamos, cómo asumimos y cómo resolvemos. ¿Sale? Entonces les pido de favor eso. No es tarea, para que nadie se me ofenda, no vayan a quemar como a la concha. Y bueno, quedamos pendientes para el lunes, ¿no? El lunes. Estén monitoreando qué dice la facultad. La verdad, a nosotros, igual que ustedes, casi no nos dan tanta información. A veces nos enteramos más por los grupos de resistencia y los chismes que hay que por la misma facultad. Entonces, hasta ahorita que ya es miércoles, no nos han dicho si vamos a regresar a la parte presencial o vamos a seguir en línea. O sea, no hay nada. Nos están dando cursos de Meet, perdón, ¿cómo se llama el de Microsoft? Teams. Pero ustedes saben que en Teams es complicado porque no tenemos el mismo dominio, ¿no? Creo que Meet está funcionando, aunque los enredo un poquito de que prendes, apagas, conectas, pero creo que es amigable, ¿no? Y es fácil de conectar por lo que acabo de ver a la mayoría de ustedes. Entonces, vamos a seguir por Meet. Yo quiero pensar que va a seguir siendo en línea. Entonces, para la siguiente clase, para que vayan dándole un repaso, el problemita número 2 que sigue después del que acabamos de ver, y si es posible, vemos otro más, ¿sale? Vamos con calma. Y si alguien no se puede conectar o algo, no pasa nada. Déjenme una nota en el Classroom que no van a poderse conectar y no hay problema. No se preocupen, no estoy pasando lista. Tampoco el Meet guarda quién estuvo conectado y quién no. No pasa nada. Yo asumo y alcanzo a ver que hasta ahorita somos 32. Prácticamente estamos todo el grupo y no pasa nada de las asistencias, tampoco no pasa nada. Pero si alguien quiere avisar que por X o Y no entró o algo, o tenga dudas, también me la pueden hacer llegar al Classroom, ¿sale? Y si no, cualquier otra cosa más